Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos desde mi canal Nuevo Camino al Cielo. Estamos muy contentos de su presencia y esperamos que usted, como siempre, les pido que se queden hasta el final, puedan compartir este material, dar un like y vamos a tener el tema de hoy. El tema de hoy es, hemos tenido dos, dos temas en relación al chasco y este tercero es también le hemos puesto el chasco final porque es el último de estos videos y queremos que ustedes puedan compartir y disfrutar este tema tan bonito. Bien, entonces a empezar con el tema de que el Señor nos ha permitido tener y comencemos con San Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Terminó los días del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vemos aquí que entregó, un momentito, por favor, y aquí dice la palabra de Dios, pues que con, el, con esta frase, no consumado es, el Señor Jesús, nuestro Salvador, murió, se ve a nosotros, murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Miren lo que dice el deseo de toda la gente en relación a este versículo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad. Muchas cuyas voces habían reforzado el clamor, crucifícale, crucifícale, comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos y con tanta avidez habrían clamado, danos a Jesús si hubiese estado vivo. Este grupo de personas que dijeron crucifícale, ¿no? Al mirar a Jesús morir y estos eventos, exclamaron y anhelaban que Jesús esté con vida, pero era demasiado tarde ya. Sin embargo, el comentario nos dice que una vez que Jesús murió, pues la oscuridad reinó en la tierra, ¿no? Que Jesús, el Salvador del mundo, murió. Ya no era lo mismo. Esta tierra, este planeta, ya no era el mismo porque Jesús ya no estaba en él. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. En Mateo capítulo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Otro evento también que pasó cuando Jesús murió es que el velo del templo se rasgó. Y este hecho nos enseña que cuando este velo se rasga, se puede mirar al lugar santísimo que era prohibido, pues solo el sumo sacerdote puede hacerlo una sola vez al año, donde que se manifestaba la presencia de Dios. Este hecho de que se rasgó el velo dejó a la vista es algo muy importante porque nos demuestra que con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con su intercesión, podemos directamente estar con el Padre, comunicarnos con Él. Tenemos un acceso directo a nuestro Dios, al Creador. En Mateo capítulo 27, versículo 54, otro acontecimiento alrededor de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está en Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estas palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios, dichas principalmente por este centurión. ¿Cuál es la razón? ¿No? El temblor, la oscuridad, pero la palabra aquí que dice que está en otro color, guardando a Jesús, guardando. La palabra guardando viene del hebreo, ¿no? Del hebreo shamar. ¿Qué dice guardar, observar? Pero también quiere decir tener a cargo, vigilar, custodiar. Este centurión aparentemente tenía a cargo la seguridad de Jesús porque era pues la orden de que sea crucificado
y tal vez tenían miedo que en el transcurso vaya a ser linchado o algo así. Entonces tenían, este centurión estaba a cargo de la protección de Jesús. Y aparentemente parece que estaba a cargo no solo en el momento de la crucifixión, sino antes. Así es que tuvo un contacto con Jesús. Ese contacto con Jesús hizo que al final y al cabo salga de su boca, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque todos aquellos que estamos en contacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tarde o temprano, vamos a reconocerle como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. San Juan capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Este momento en el cual el Señor Jesús crucificó era la Pascua judía. Conocemos nosotros que hay tres fiestas principales donde que el pueblo judío se trasladaba a Jerusalén porque ahí se celebraba. Era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿no? Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas eran las fiestas de peregrinación. Entonces estamos viendo aquí que cuando Jesús murió era la Pascua. Por eso se le conoce que hay aquí el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero Pascual, se refiere a Jesús. Era pues la preparación de la Pascua, entonces era la fiesta de la Pascua. Muchos habían llegado a Jerusalén de alrededor y de tierras lejanas. Muchos habían llegado para celebrar esta fiesta de la Pascua. Pero como habíamos mencionado nosotros en el primer video de esta serie de chascos, vimos cómo la fama de Jesús fue creciendo de tal manera que muchos conocían lo que Jesús había hecho, ¿no? En esta ocasión, en esta oportunidad, muchos llegaron a esta celebración de la Pascua, pero no solo a ser parte de esta celebración, sino a conocer y estar con Jesús. Vamos a leer algo muy interesante y hasta impresionante de de este hecho, ¿no? Miren lo que dice este párrafo que está registrado en el Desierto de las Gentes, página 720. Vamos a leer. Miren lo que dice. Dice, con perseverante fervor preguntaban por él. A toda esta gente que había llegado a las fiestas de la Pascua a Jerusalén preguntaban por quién, por Jesús. Todos preguntaban por Jesús. No querían que se les despachase, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos, no había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Aquí encontramos cómo tantas personas que habían conocido la fama de Jesús llegaron a Jerusalén, pero ¿cuál era el objetivo principal para ellos? Es llevar sanidad a sus familiares enfermos. Querían ese toque que Jesús sabía que Jesús los daba de sanidad. Y muchos enfermos, podemos imaginarnos, de tantas tierras lejanas que llegaron a Jerusalén trayendo a sus enfermos con tantas dificultades, con tantos problemas de traslado, y ahora llegan, tienen la ilusión, la esperanza de que el Maestro Jesús sane a sus enfermos, y de repente se dan cuenta de que llegaron tarde. Jesús yacía en la tumba de José. Jesús ya había sido crucificado. Qué tremendo chasco, qué tremendo dolor, con seguridad. Tanto camino, la ilusión se les fue. Ya no había esa mano sanadora. Ya no había quien les ayude. Y este chasco tremendo que recibió, que tuvieron esta cantidad de gente, es posible. Eh, es una enseñanza para nosotros, para no dejar a
o no tardar. Si alguien me está escuchando, algún amigo o, o hermano de iglesia que quiere decidir por Jesús, a veces podemos hacerlo demasiado tarde. Por eso es una enseñanza interesante de aquí. En San Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. A partir de ese momento de que Jesús murió en la cruz y fue ascendido al cielo, estas palabras de Jesús, volveré otra vez, comenzaron a ser una esperanza, ¿no?, de fe en todos los creyentes. Y a partir de ese momento se comenzó a predicar, ¿no? Se comenzó a mencionar que Jesús vendría otra vez, que ese Salvador, ese Redentor, llegaría otra vez. Jesús viene, un dulce mensaje, y ese era el mensaje. Jesús va a regresar. El mismo que se fue, el mismo regresará con ese poder, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese era el mensaje dulce. En el año 34, que se termina las 70 semanas de la profecía de las 2300 mañanas de Daniel 8:14, y a partir del año 34, ¿no?, comienza a predicarse el retorno de Jesús, el anhelo de que Jesús regrese. Desde el año 34 hasta el año de 1844, que es un año muy, muy significativo para nosotros, podemos decir que hubo tremendos y grandes acontecimientos. Pero uno de los grandes acontecimientos que en la década de 1840, tal vez un poquito más antes, se comenzó a predicar que Jesús venía. ¿Y cuál es la razón de que este despertar religioso, no solo aquí en América del Norte, en América del Sur, en Europa inclusive, por qué este despertar? ¿Cuál era la razón? Al comenzar a estudiar la palabra de Dios, encontramos que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente, nos dice la palabra de Dios. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, tómalo, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Como ellos mencionado, el mensaje de Jesús de su retorno era un mensaje dulce. Y Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 lo dice, ¿no? Que en la boca sería dulce, pero amargaría el vientre. Ya estaba profetizando eh, un acontecimiento, o tal vez directamente el chasco que iban a acontecer eh, en, en, en hombres y mujeres que anhelaban el retorno de Jesús. Vamos a ver por qué, cuál es la razón de que este grupo de hombres, no un grupo pequeño, miles de personas esperaban a Jesús. ¿Cuál es la razón? Son las señales, ¿no? Las señales que está registrado en Lucas capítulo 21, versículo 25. Y dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso es lo que nos dice, lo que dice la Biblia, ¿no? Antes de que Jesús retorne, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, habla de un gran terremoto como señal también. Bueno, los terremotos han sido señal en algunas razones, por algunas causas, ¿no? Pues cuando Jesús murió hubo un terremoto, eh, y los terremotos han estado acompañando a las señales de algunas cosas importantes. Aquí encontramos nosotros que en Apocalipsis habla de un gran terremoto, y esas son las señales del retorno de Jesús. Dice, y Jesús lo dijo, son señales de su pronto regreso. Comenzaron pues en esa década de 1840 a estudiar, y encontraron a través de su estudio un terremoto tan tremendo que podía encajar en las señales que Jesús había dicho de su retorno, antes de su retorno. En 1755, el terremoto de Lisboa, conocido como el terremoto de Lisboa. Miren, permítanme leer esto. Dice, en el cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas Madera, en Noruega, en Suiza, en Gran Bretaña e Irlanda,
abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Cuando la tierra se abrió, desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades a causa de inmensa desolación. Qué tremendo este, este terremoto. Y cuando comenzaron a estudiar, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta de este terrible terremoto que era una de las señales que Jesús venía. Pero no solo eso, un poco más, vamos a seguir estudiando el oscurecimiento del sol y de la luna. 25 años después, perdón, 25 años después después apareció la segunda señal. La primera señal que los hombres en esa época de un desviamiento espiritual miraron a terremoto de Lisboa como una señal de ver a Jesús. 25 años después aparece la segunda señal, ¿no? Porque Jesús había dicho, habrá señal en el sol, la luna y las estrellas y terremoto, ¿no? El terremoto fue el primero, entonces viene la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Esto podemos encontrar en Conflicto de los Siglos, página 307, usted puede leerlo eso. Dice, en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Será la señal que Jesús, nuestro Señor, había mencionado. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacia casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse después de la persecución de aquellos días. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Hubo, un, hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. Tanta oscuridad hubo en este día de 19 de mayo de 1780 que las aves, los animalitos, pensaron que llegó la noche, ¿no? Dice que en algún escrito dice que no se podía mirar una hoja blanca al tener en las manos tanta oscuridad, cumpliéndose pues la segunda señal que Jesús había mencionado. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse aparecía como sangre. Ahí está la señal esta segunda señal que Jesús había mencionado. Y quiero recordarles que en 1798 se termina el periodo y el general Berthier coge cautivo al Papa, ¿no? Para terminar este periodo. Es otra señal también. La siguiente señal. Las estrellas caen del cielo. No se olviden lo que mencionaba la Biblia, ¿no? La luna se convertirá en sol, habrá oscuridad, la luna se convertirá en sangre y las estrellas caerán. Esa es otra señal. ¿Y qué vamos a siguiente? Dice, en 1833, 2 años después de haber principiado Emilia presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, aparece la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador, con precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24, 29, como habíamos mencionado, y Juan al recibir la visión de las decenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis, las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de un gran viento. En Apocalipsis 16:13 está mencionada esta. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833. Pues es el más
dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todo los de Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción. No había ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertará tan gran admiración entre unos y tanto terror ni alarma en otros. Este tremenda caída de las estrellas que estaba anunciando el retorno de Jesús era también otra señal, ¿no? Señal terremoto, la luna se convierte en sangre, la oscuridad, eh, la, el fin de la hegemonía papal y otro más, de 1840, la caída del Imperio Otomano. Y que está registrado en de los siglos, el capítulo 19, esta profecía realizada fue pues una de las que más impulsó, ¿no? Que las personas crean firmemente que Jesús viene. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Millet y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Millet para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844, era la fecha final, la obra se extendió rápidamente. ¿Por qué? Porque se había profetizado la caída del Imperio Otomano. Aparentemente era imposible que estos hombres puedan eh, subyugarse al poder cristiano, pero fue así. Y esto pasó, ¿no? Y esto hizo que muchas personas de muy alto nivel aceptaran este mensaje y este mensaje se derramó grandemente y era evidente que Jesús llegaba. En 1843, gran cometa señala en el cielo. Un cometa en 1843 apareció, cruzó los cielos, conocido como el Gran Cometa. Una pintura del Gran Cometa, le podemos mirar aquí esa pintura, y dice que este cometa fue tan visible y tan espectacular que su cola era tan enorme, tan gigante, que podemos nosotros decir que era otra señal de que Jesús llegaba. Después de todo, estas señales que estos hombres miraron, pues según lo que dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Indiscutiblemente, después de estas señales que se habían registrado desde el terremoto, la oscuridad, la luna en sangre, la caída de las estrellas, la caída del Imperio Otomano, también este gran cometa, conocido, todas estas señales decía que Jesús indiscutiblemente venía. La gente estaba entusiasmada. Ese mensaje era un dulce de su boca. ¿Cómo no estar seguro de que Jesús viene cuando miren estas señales ya registradas en la Biblia y hechas una hecha realidad? Pero acontece el gran chasco. ¿Por qué? Porque cuando llegó la día que se había mencionado el 22 de octubre de 1844, acontece este gran chasco. Miles de personas esperaban a Jesús, levantando sus ojos. Pasó las horas y Jesús no vino. Fue un chasco tan terrible. Hay muchos, eh, por decirle, muchos escritos, ¿no? Muchos testimonios de que después de esto, dice que lloraron tan amargamente. Nunca habían sentido algo así en su corazón. Pero un grupo de personas, de hombres y mujeres, se quedaron a estudiar la Biblia
y comprender lo que Jesús quería decirles a través de este gran chasco. En Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hombre a la tierra, no hambre. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y de sed, de agua, sino de oír la palabra de Dios. Llegará un momento en que los hombres y las mujeres, las personas, anhelen escuchar el mensaje del Salvador. Anhelen. Dice, correrán de aquí para allá, buscando. Irán a lugares donde sabían que había estudiosos en la Biblia, en que esa casa vivían hombres que estudiaban la Biblia, pero no había para ellos palabra. ¿Qué pasaba? Mis queridos, el gran chasco final estaba llegando. El comentario bíblico en relación a Amós 8:11 nos dice lo siguiente. En el postrer día del Señor, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, se repetirá el caso del antiguo Israel, pues entonces los impenitentes de toda la tierra que estarán sufriendo intensamente durante las 7 últimas plagas, procurarán alivio de alguna manera para su dolor, inclusive buscando la palabra de Dios cuyo estudio y obediencia antes habían descuidado. Ya cuando caen las señales, cuando ya están sintiendo el dolor y el sufrimiento de las plagas, buscarán a Dios. Pero así como los hombres y las mujeres llegaron a Jerusalén para que sus enfermos sean sanados por Jesús y llegaron tarde, asimismo estos hombres en la historia final de esta tierra, será muy tarde para ellos encontrar alivio y un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. No habrá ya quien los mencione nada. Miren lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 208. Otros presurosos, otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que las enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Querían que les enseñen, querían estudiar la Biblia, pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramado la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida última angustiosa oración, soportada la última carga. Ya no había más oportunidad. Su anhelo de conocer a Jesús era demasiado tarde. Todo tiene su tiempo debajo del sol. La gente se volvía contra sus ministros con acervo y odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis. Bueno, la gente que miraba el dolor en este último tiempo, acudían a los ministros, a los pastores, que nunca les enseñaron la verdad, ¿no? Y les reclamaban, nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir y clamaste paz y paz para disipar nuestros temores. Y ahora estaban en tremenda angustia. El tiempo de gracia había terminado. Cuando estos hombres que vivían en los últimos finales querían escuchar la palabra de Dios, recibieron un chasco y el chasco final. Un tremendo chasco en su corazón, un tremendo dolor. Se acabó. No hay más oportunidades. Jesús venía. Jesús viene. Y todo caso estará resuelto. Terminamos con este párrafo. Es mucho mejor llevar la cruz y experimentar chascos, pero obtener la vida eterna al final, que vivir como príncipes y perder el cielo. Esta declaración, mis queridos, debe ser una realidad de nuestras vidas. Es mucho mejor llevar la cruz y experimentar chascos. Sí, vamos a experimentar chascos como los que se experimentaron, pero obtener la vida eterna al final que vivir como príncipes y perder el cielo. Debemos nosotros vivir una vida sabiendo que llegará un tiempo
y que ya no habrá más oportunidad. Que podamos ser parte de los redimidos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos prepararnos en esta época, en este momento, cuando todavía tenemos la oportunidad, cuando todavía la gracia está abierta. Podamos encontrar a Jesús y entregar nuestra vida a Jesús. Que Dios nos bendiga. Que Dios les bendiga y nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Y lo más importante, nos otorgue paz. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por estos momentos de estudio de tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que nos permitas preocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor y podamos hacer una realidad en nuestro corazón tu presencia, oh Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos. Gracias por estar hasta el final. No se olviden dar un like, compartir y nos veremos pronto.